Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vivo de Graformar. Hoy estamos inaugurando horario. Antes los vivos los estábamos haciendo a las 4, bueno, a pedido de varias personas que dijeron no llego, hacerlo más tarde. Bueno, estamos inaugurando este horario de las 6 de la tarde acá en la Argentina. Bienvenidos a todos los que están ingresando, qué placer. Hola Laura, bueno, bienvenidos a todos. Estamos haciendo estos vivos ahora cada 15 días, los estábamos haciendo todas las semanas, bueno, ahora cada 15 días a las 6 de la tarde con distintos temas grafológicos, de coaching, de PNL, algo holístico para poder compartir. Mónica, hola profe, ¿cómo están? Bienvenidos, cuánta gente linda que está apareciendo. Bueno, un placer compartir con ustedes. Para quienes ingresan por primera vez, para quienes no me conocen, siempre me gusta presentarme. Yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar, del Centro de Formación en Grafología. Me recibí de grafoanalista hace 39 años, luego hice la carrera oficial, soy perito grafólogo, llegué a tiempo. Marilú, qué bueno, qué suerte. Soy senior coach ontológico profesional y máster en programación neurolingüística. También edité 2 libros, el manual de grafología al alcance de todos y el manual de interpretación de casa, árbol, persona, que es un test de dibujo que se utiliza tanto en grafología como en psicología. Y el para qué de estos vivos es poder acercar un poco estos conocimientos a la mayor cantidad de gente, poder acompañarnos mutuamente y hacer llegar la grafología y mis otras competencias, que es lo que me encanta, bueno, a todos quienes les interese participar y luego ver los videos. Bueno, acá me estoy encontrando con mucha gente conocida. Mónica, muy bueno el último libro de Carmen, vale la pena, muchas gracias Moni, bueno, un placer. Y bueno, el tema de hoy es un tema que nos toca, diría, a casi todos, porque cuando estamos aburridos en alguna clase o en algún lugar que por ahí no nos está entreteniendo, o cuando estamos hablando por teléfono y por ahí tenemos un papel y un lápiz, automáticamente nos ponemos a hacer dibujitos. Marilú, ya compré tu libro, estoy repasando todo, me parece muy bien. Decía que estos dibujitos que hacemos en los papeles cuando no estamos con ninguna consigna en especial, le llamamos garabatos de adultos, en nuestro caso, o también garabatos inconscientes, dibujos distraídos, tienen varios nombres, pero apuntan a lo mismo. Porque estos garabatos que se hacen automáticamente, sin pensar, sin ninguna consigna, sin ninguna indicación, están diciendo mucho de nosotros. Están transmitiendo lo que nos pasa, lo que queremos expresar. Tenemos que ver en primer lugar si son garabatos habituales, que siempre hacemos los mismos, o si son ocasionales, si responden a ese momento. Si son habituales,
ya forman parte de nuestra personalidad, de nuestros rasgos, y si son ocasionales, responden al estado de ánimo que tengo en ese momento, frente a esa conversación telefónica, frente a esa situación que estoy atravesando. Entonces, tenemos que evaluar primero eso, porque hay gente que dice, yo siempre hago flores, yo siempre hago corazones, yo siempre hago. Y otras personas que dicen, no, yo hago de acuerdo a lo que me sale en ese momento. Acá sigo viendo personas que van ingresando. Bienvenidos a todos. Decía que estos garabatos los hacemos, ¿por qué? ¿Para qué? Como una función de descarga. Descarga de emociones, descarga de tensiones a veces. Nuestro cerebro está mandando la orden a nuestra mano para que descargue a través de esos trazos y proyecte lo que estamos sintiendo en esos momentos. Por supuesto, para evaluar estos garabatos, estos dibujos inconscientes, distraídos, automáticos, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, como repito cada vez que hablo de los temas grafológicos. Nunca por un solo signo podemos aseverar una característica de personalidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta el conjunto. Entonces, para evaluar estos garabatos, por ejemplo, tomamos distintos géneros, distintos ítems, distintos elementos o signos, que también los tomamos en la escritura, que también los tomamos en las firmas, en los dibujos. Por ejemplo, el tamaño de esos garabatos. Suponiendo que tenemos una hoja donde se puede hacer más grande o se puede achicar, porque si es en un margen pequeñito de un cuaderno, bueno, ese tamaño obviamente es muy acotado. El tamaño en lo proyectivo, en lo gráfico, el tamaño de los trazos, el tamaño de lo que yo abarco y ocupo en el papel, tiene que ver por un lado con el grado de expansión, cuánto me expando o no en mi vida, en mis conductas, en el lugar donde me muevo, donde me desenvuelvo, y también con la autoestima, que está muy relacionado con esto de cuánto me valoro, cuánto valorizo o no lo que soy, lo que hago. Entonces, garabatos grandes que ocupan mucho lugar van a hablar de una autoestima mayor. De acuerdo al tamaño vamos a evaluar si es una buena autoestima y corroborado con otras cosas que tiene un fundamento o no. O por ahí son sobrecompensaciones o por ahí son deseos de hacerse notar. Y también tiene que ver con el grado de expansión, de extraversión. Un garabato grande es alguien que es más extravertido, le gusta hacerse notar, le gusta ocupar lugares donde se desenvuelve. Un garabato pequeñito tiene que ver con más timidez, con más retraimiento, quizás con una autoestima menor, un grado menor de autoestima, si es que así lo podemos corroborar, con inhibición. Todo esto dentro de las interpretaciones posibles. Otro de los ítems que evaluamos también es la presión. La presión es esa fuerza que nosotros ejercemos cuando estamos escribiendo, cuando estamos dibujando, cuando estamos haciendo garabatos. Y que también tiene grados y no depende exclusivamente del útil que estemos usando, porque cuando yo enseño este tema, por ejemplo, en los cursos, les hago escribir a las personas con la misma virome, con el mismo bolígrafo,
en el mismo papel y se observan las diferencias notables de presión hechas con el mismo útil escritural. Entonces, esa presión puede ser suave, puede ser débil, que tendrá que ver con más delicadeza, con más quizás fragilidad. Una presión fuerte tiene que ver con un buen caudal energético y una presión muy fuerte y corroborada con otros elementos quizás habla de enojo. Alguien que está enojado, si me estoy peleando con alguien por teléfono, seguramente mi presión va a ser fuerte, con otros signos que corroboren eso. Gabriela, también muchos remarcan una y otra vez los garabatos, sí, ahora vamos a hablar de eso. Otra de las cosas que también evaluamos son las formas. Hay rasgos que nosotros llamamos rasgos básicos que tienen que ver con los ángulos, otros tienen que ver con las curvas. Los trazos que tienen que ver con movimientos más curvos tienen que ver con mayor adaptación, con mayor flexibilidad. En general, las personas que hacen garabatos y todos sus garabatos son curváceos, son personas más adaptables, personas con mejor trato, que tienden a consensuar más que a confrontar. Los trazos que son más angulosos le llamamos terminados en punta, tienen que ver con más resistencia, con más firmeza, pero también con otros signos que corroboren la interpretación. Pueden tener que ver con falta de adaptación, pueden tener que ver con intransigencia, inclusive con una presión muy fuerte, con invasión de zonas y otras cosas más pueden hablar de agresividad. Otro de los ítems, elementos que nosotros usamos es el orden, la distribución de esos garabatos en la hoja, suponiendo que tenemos un espacio para que la persona pueda desenvolverse. Hay personas que hacen el dibujo que sea, no importa, pero los hacen ordenados, los hacen con un espacio entre dibujo y dibujo. Obviamente esto refleja una persona más organizada, una persona que puede distribuir armoniosamente sus ideas, sus pensamientos, sus tareas, sus actividades. Una persona que hace todos los trazos confusos, aglomerados, donde quizás los dibujos están uno encima del otro y no se entienden. También esto va a reflejar que esos pensamientos, esas ideas, quizás no estén tan claras, ¿sí? Porque los impulsos ganan al control racional. Entonces, hay como cierta confusión en esos pensamientos que están abarrotados y quieren salir todos juntos y no permiten una buena organización. Y también el tipo de trazo que usamos. Sea el dibujo que sea, podemos tener trazos firmes o trazos temblorosos, trazos vacilantes, trazos reforzados, como preguntaban recién. El trazo firme obviamente va a reflejar firmeza en las posturas, en las decisiones, en las determinaciones. La persona trazó, tiene la idea mental de lo que quiere y lo plasma gráficamente. El trazo vacilante, dubitativo, tembloroso, si no se debe, a ciertas patologías, puede tener que ver con dudas, con vacilaciones, con inseguridades.
cuando se hacen trazos reforzados dentro del mismo trazo, puede tener que ver con ansiedad, se está reforzando porque hay una ansiedad subyacente, hay quizás, puede haber, depende si está muy ennegrecido y con otras cosas, puede haber cierto estado de angustia, de cosas que no están elaboradas, entonces hay una inquietud que no le permite a la persona tener una determinación o tener ideas claras y necesita resolver esas situaciones. Como ven, en cada interpretación o en cada clasificación grafológica hay varias interpretaciones. Entonces tenemos que corroborar con el entorno para ver cuál de esas interpretaciones corresponde al trazo y al dibujo en su totalidad. Y también las zonas de las hojas. Nosotros nos manejamos con algo que se llama el simbolismo del espacio, que es la división de zonas en la hoja y que tiene que ver con una interpretación en cada zona, de acuerdo a dónde está el dibujo, si está más para arriba, si está más para abajo, si está en el medio, si está a la izquierda, si está a la derecha. Si está para arriba, por ahí es el mundo de las ideas, de lo intelectual, de los pensamientos, de lo más teórico. Si está para abajo, es el mundo más material, más instintivo, más inconsciente. En el medio están generalmente las emociones, los sentimientos. Si es más hacia la izquierda, tiene que ver con los inicios, con el pasado, con nuestras experiencias pasadas. Y a la derecha, porque nosotros escribimos hacia la derecha, tiene que ver con los objetivos, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, y con la comunicación y la sociabilidad. Entonces también integramos esos dibujos de acuerdo a las zonas donde estén dibujados, siempre y cuando tengamos un espacio suficiente, como dije anteriormente. Aparte de esto, que es un inicio general de todos los garabatos, también trabajamos con lo que llamamos arquetipos gráficos. Estos arquetipos gráficos tienen interpretaciones universales, porque como decía Carl Gustav Jung, que era un psicoanalista que trabajó con esto, él hablaba del inconsciente colectivo. Hay determinados arquetipos que tienen que ver con moldes psíquicos, con estructuras psíquicas que atraviesan todas las épocas, sociedades y que su interpretación es universal. Acá en la Argentina, en Europa, en África, hace 100 años atrás, dentro de 50 años, trasciende absolutamente todo. Entonces, estas interpretaciones son generales. Tenemos personas que hacen dibujos en donde utilizan todo rectas. Todos sus dibujos son rectas. Y la recta tiene que ver con una actividad más mental, más racional. Tiene que ver con el ordenamiento, tiene que ver con lo analítico, con el razonamiento en general. La curva, en cambio, como dije antes en las formas, tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la parte más emocional. Y esto lo vemos en todos los dibujos, porque, por ejemplo, hay gente que dibuja soles, un sol. Y uno diría, el sol se hace igual, todo el mundo hace el mismo sol. Y no todo el mundo hace el mismo sol. Hay personas que hacen la parte redonda del sol y los rayos son rectas. Hay personas que hacen el sol, la parte redonda, y los rayos
son curvos. Y hay personas que hacen la parte redonda y los rayos son angulosos. Entonces, esas formas también las desarmamos y trabajamos con los arquetipos. Yo hablaba de la recta, hablaba de la curva, y el ángulo, por ejemplo, tiene que ver, como decía antes, con esta resistencia, con esta firmeza, esta combatividad, ¿sí?, de alguien que va a poder resistir obstáculos, contrariedades, salir adelante, mantener su postura, pero que si es negativo y corroboramos con otras cosas, puede tornarse en intransigencia, inflexibilidad, deseos de imponer sus posturas a los demás, y podría llegar a ser agresividad corroborado con otras cosas. También hay gente que no solo hace ángulos, sino triángulos. Y el triángulo refuerza todas estas interpretaciones, porque el triángulo tiene 3 ángulos. Entonces está como más reforzado todo este tema de la falta de adaptabilidad y de flexibilidad. Hay personas que hacen movimientos que nosotros le llamamos sinuosos, ondulaciones en sus garabatos. Y todo lo que tiene que ver con la ondulación tiene que ver con el acomodarse, tiene que ver con la flexibilidad. En un sentido positivo, son personas con buen humor, con adaptabilidad, que se van acomodando a las distintas situaciones. Quizás en un sentido negativo y corroborado con otras cosas, puede tener que ver con personas que le van escapando a algunas situaciones, no solo desde la diplomacia, sino a veces desde el no comprometerse, desde no seguir una rectitud en cuanto a sus conductas, en cuanto a su hacer. También tenemos personas, por ejemplo, dentro de estos arquetipos que hacen espirales, ¿sí? El espiral es un trazo que va dando vueltas sobre un punto central. Entonces, esto de dar vueltas tiene que ver, por supuesto, con personas que antes de tomar una determinación necesitan reforzar, dar vueltas, pensar muy bien lo que van a decidir o cómo van a actuar. Y finalmente tenemos personas, por ejemplo, que hacen muchos cuadrados, rectángulos, formas cerradas con rectas que tienen que ver con este ordenamiento, personas que les gusta tener todo organizado, ordenado, ¿sí? Como ven, vamos sumando interpretaciones a todo lo que vamos sacando. Y finalmente la parte de simbología, que es muy linda. Hay muchos diccionarios de símbolos, libros y en internet también, porque cada dibujo en general tiene una interpretación desde lo que es ese símbolo, ¿sí? Por ejemplo, las flores tienen que ver con lo que es el adorno, muchas veces con la apariencia, con la belleza, con la naturaleza, con la sensibilidad, con el reconocimiento, con deseos de reconocimiento, de bienestar. Los corazones tienen que ver, por supuesto, el corazón que hacemos como formita, ¿no? Tiene que ver con el romanticismo, tiene que ver con el amor, con el afecto. Los animales, cuando se dibujan
animales, tenemos que ver también qué tipo de animal está dibujado, porque pueden ser animales domésticos o animales salvajes. Entonces esa persona quizás se identifica con algunas características de ese animal. Entonces, a todo lo que venimos diciendo de analizar los géneros, los ítems generales, presión, dirección, dimensión, trazos, formas, tenemos que agregar lo de los arquetipos cuando desarmamos los garabatos, porque a veces son garabatos que no tienen ninguna forma en especial, no están dibujando nada, sino que son trazos. Entonces ahí la parte de símbolos no va, sino simplemente la parte arquetípica. Y después, si se hizo algún dibujo, agregarle lo que simboliza ese dibujo, ¿sí? Como ven, es bastante complejo, pero muy interesante, porque esos dibujos son netamente inconscientes. Yo siempre cuento que en los cuadernos, cuando yo estudiaba, cada vez que estudio algo, observo cuando una clase me interesaba o cuando una clase me aburría, porque cuando una clase me aburría, todos los márgenes del cuaderno están dibujados. Entonces ahí estamos proyectando lo más inconsciente, porque no hay ninguna indicación, ninguna consigna de nada. Gracias, yo suelo dibujar, Pau, yo suelo dibujar corazones y siempre me preguntaba por qué. Bueno, tiene que ver con esto, Pau, con el afecto, con la vinculación afectiva, con el amor, con lo que querés dar y recibir a ese nivel. Estefanía, excelente como siempre tus explicaciones, Karen, muchas gracias, Estefanía. Mónica, dibujar ojos, ¿qué puede querer decir? Los ojos muchas veces también tenemos que ver cómo están dibujados, ¿sí? Pueden ser ojos pintados que puedan tener que ver con coquetería, pueden ser ojos de censura con una mirada muy fija, muy penetrante, entonces son ojos de censura. También tenemos que ver la expresión de esos ojos. Brasil presente, Estela Maris, ¡ay, qué placer! Brasil, Estela Maris, un placer que estés con nosotros, qué lindo. Laura, dibujar estrellas, bueno, también tenemos que ver cómo están dibujadas esas estrellas, quizás tienen que ver con la estrella y los astros. Son algo que están fuera de nuestro planeta, entonces depende de cómo estén y depende de una serie de signos, como decía antes, puede tener que ver con querer ver las cosas a la distancia, ¿sí? Por ahí alejarse de algo concreto para poder evaluarlo mejor. Pau, muy interesante el garabato, muy bien explicado, muchas gracias, estoy estudiando la carrera. Buenísimo, Pau, es apasionante esta carrera. Estela Maris, muy bien explicado, muchas gracias, un placer. Bueno, les agradezco a todos la presencia, me alegro que les haya gustado. En 15 días vamos a estar haciendo otro vivo, siempre con temas distintos. En principio vamos a seguir con este horario a las 6, que creo que es más factible para mucha gente, y cualquier duda estoy a disposición. Me pueden ubicar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Graformar, o en la página web. Gracias por todos los comentarios y nos estamos viendo entonces en el próximo vivo. Cuídense mucho, abrazo a la distancia, que estén todos muy bien. Hasta la próxima.